Me llamo Alex y durante 12 años creí tener un matrimonio de verdad. Estaba equivocado. Todo comenzó a la medianoche. Mi esposa, Serena, brillaba bajo la luz azul de su teléfono mientras publicaba una foto en la playa con otro hombre. La leyenda decía, por fin encontré a mi verdadero compañero. Todo esto transmitido a nuestros 3000 seguidores mientras yo estaba acostado a su lado. ¿Qué fue lo que realmente descubrí? Que su asistente había estado guardando cada mensaje de texto sospechoso. El plan de negocios de Brent no mencionaba el nombre de Serena por ninguna parte. Su penthouse, su Tesla, su vida entera, todo era dinero prestado. 72 horas. Eso fue todo lo que tomó para colapsar una carrera, exponer un esquema de espionaje corporativo y terminar un matrimonio de 12 años. ¿Y Serena? ¿Ella? Entró a esa sala de juntas a la mañana siguiente, con su traje de diseñador. Impecable, completamente convencida de que estaba a punto de ser ascendida. Revolviendo su café como si fuera un martes cualquiera. Antes de contarles lo que pasó después, si disfrutan de las historias sobre justicia y límites familiares, tómense un segundo para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Dejen un comentario y háganmelo saber. El sonido de notificación del teléfono de mi esposa cortó el silencio de la medianoche como una cuchilla. Yo yacía allí, en nuestra cama tamaño king, mirando al techo mientras los dedos de Serena bailaban por la pantalla a mi lado. El resplandor azul iluminaba su rostro, resaltando esa sonrisa de satisfacción que yo había llegado a despreciar. Trabajando hasta tarde otra vez, pregunté, aunque ambos sabíamos la respuesta. Ella ni siquiera levantó la vista. Solo publicando algunas fotos de la conferencia. La conferencia, claro. La cumbre de marketing donde había pasado 3 días con Brent Molery, el nuevo chico de oro de su empresa, 28 años, un niño rico con fondo fiduciario convertido en emprendedor, el tipo de sujeto que usaba zapatillas de diseñador en las reuniones de la junta directiva y se llamaba así mismo un disruptor. Me di la vuelta fingiendo dormir, pero mi mente iba a 1000 por hora. 3 meses de noches trasnochadas, llamadas telefónicas misteriosas y viajes de negocios repentinos. 3 meses en los que Serena llegaba a casa con un brillo que no tenía nada que ver con el éxito profesional y todo que ver con lo que sea que estuviera haciendo con el mismísimo señor Disrupción. Mi teléfono vibró. Notificación de Instagram. Serena me había etiquetado en una publicación. La imagen hizo que se me revolviera el estómago. Allí estaba ella. Mi esposa de 12 años, pegada a Brent en alguna playa. Su mano descansaba sobre el pecho de él, ambos riéndose de alguna broma privada. Pero no fue la foto lo que me destruyó, fue la leyenda. Por fin encontré a mi verdadero compañero en los negocios y en la vida. Algunas conexiones simplemente se sienten correctas. Desde el principio. Mi verdadero compañero. Me quedé mirando esas 3 palabras. Hasta que se me grabaron en las retinas. 12 años de matrimonio y así era como ella elegía terminarlo. No con una conversación, ni siquiera con una pelea, sino con una publicación en las redes sociales a la medianoche, transmitiendo su traición a nuestros amigos, familiares y colegas. Los comentarios ya estaban llegando. Emojis de corazones de sus amigas. Se ven increíbles juntos, de personas que habían asistido a nuestra boda. Ya era hora de que encontraras a alguien que te mereciera, de su hermana, a quien de todos modos yo nunca le había agradado. El teléfono de Serena volvió a vibrar. Y luego. Otra vez. Ella estaba devorando la atención, probablemente leyendo cada comentario con esa misma sonrisa de satisfacción. Dejé mi teléfono con cuidado y
Cerré los ojos. Por la mañana, se esperaría que yo interpretara el papel del esposo devastado, el perdedor que se quedó atrás mientras su exitosa esposa avanzaba hacia cosas mejores y más grandes. Todos me tendrían lástima, tal vez. Incluso me culparían por no ser suficiente para alguien como Serena Porter, vicepresidenta de marketing en Feldman y Asociados. Pero esto es lo que no sabían sobre Alex Porter, especialista en informática. Independiente, y aparentemente, futuro ex-esposo, había pasado 15 años aprendiendo cómo funcionaba realmente la información en esta era digital. Cómo encontrarla, cómo usarla, y lo más importante, cómo asegurarme de que las personas adecuadas la vieran en el momento exacto. Serena quería jugar juegos con las redes sociales. Quería humillarme públicamente mientras se escapaba con su juguete nuevo. Que comience el juego. Antes de profundizar en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbanse, dejen un me gusta, comenten y presionen ese botón de apoyo para impulsar este canal y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias de Reddit. La mañana siguiente llegó demasiado pronto y a la vez no lo suficientemente rápido. Yo ya estaba vestido y tomando café en la cocina cuando Serena finalmente salió de nuestra habitación luciendo como si hubiera salido de las páginas de una revista. Traje de diseñador, maquillaje perfecto, ni un cabello fuera de lugar. Siempre había sido hermosa, pero en algún momento del camino esa belleza se había convertido en un arma que esgrimía contra cualquiera que no le diera lo que quería. Tenemos que hablar, dijo, sirviéndose café en su taza favorita, la que le compré para nuestro 5º aniversario. Sobre tu publicación de anoche. Tuvo la decencia de parecer ligeramente incómoda. Alex, no quería que te enteraras de esa manera. ¿Y cómo querías que me enterara? ¿Planeabas enviarme un memorándum? Tal vez un comunicado de prensa formal. No seas dramático. ¿Dramático? Eso era irónico viniendo de alguien que acababa de anunciar su aventura a 3000 seguidores en Instagram. Entonces, ¿cuál es el plan aquí? ¿Serena? ¿Te mudas con Brent y yo simplemente desaparezco en silencio? Tal vez publique algo sobre cómo nos estamos desacoplando conscientemente, o cualquiera que sea el término de moda esta semana. Dejó su taza y me miró con esos ojos verdes que solían hacer que mi corazón se acelerara. Ahora solo se veían fríos. Quiero que te vayas para el fin de semana. Esta también es mi casa. Mi nombre está en las escrituras. Mis ingresos pagaron la mayor parte. Ella revisó su teléfono, perdiendo ya el interés en la conversación. He estado apoyando tu pequeño pasatiempo de las computadoras durante años. Es hora de que aprendas a valerte por ti mismo. Pasatiempo de las computadoras. Había construido 3 negocios exitosos desde cero, vendido 2 de ellos, y ahora trabajaba como consultor para empresas que me pagaban en un mes más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero, debido a que trabajaba desde casa y no usaba traje para ir a una oficina todos los días, era solo un pasatiempo. ¿Qué hay de nuestros amigos, nuestras familias? Lo entenderán. Estas cosas pasan. Tomó su bolso y sus llaves. Me quedaré en la casa de Brent por unos días mientras resuelves tu situación de vivienda. Trata de no hacer esto más difícil de lo necesario. Se detuvo en la puerta y por un momento pensé que podría mostrar algún rastro de la mujer con la que me había casado. Algún indicio de arrepentimiento o tristeza por terminar 12 años juntos. En cambio, sonrió. Ah, y Alex, tal vez quieras borrar ese perfil de citas que has estado escondiendo. No da una buena imagen para un hombre de tu era. La puerta se cerró tras ella con un suave clic,
dejándome solo en nuestra cocina. Con la luz de la mañana entrando por las ventanas que habíamos elegido juntos. En una casa que compramos juntos, rodeado de los restos de una vida que creí real. Perfil de citas. Yo no tenía ningún perfil de citas, pero al parecer estaba a punto de tener uno junto con cualquier otra sorpresa que Serena tuviera planeada para nuestros trámites de divorcio. Saqué mi computadora portátil y me puse a trabajar. Si Serena pensaba que podía controlar la narrativa, estaba a punto de aprender algo sobre su esposo que 12 años de matrimonio nunca le habían enseñado. Yo no era el tipo de hombre que caía sin pelear. Lo primero que hice fue llamar a mi viejo amigo, Frankie Martínez. Habíamos ido a la escuela secundaria juntos, y mientras yo me había dedicado a las computadoras, él se había convertido en investigador privado. El tipo de persona que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres en nuestra pequeña ciudad. De Men, metafóricamente hablando. Alex Porter, dijo cuando contestó, no he sabido de ti en meses. Déjame adivinar, problemas matrimoniales. ¿Cómo lo supiste? Porque los hombres felizmente casados no llaman a sus amigos investigadores privados a las 8 de la mañana. Además, vi la publicación de Serena en Instagram. La mitad del pueblo lo hizo. Ella no está siendo exactamente sutil al respecto. Eso dolió más de lo que esperaba. ¿Qué dice la gente? Principalmente que no les sorprende. Serena ha estado recorriendo todos los eventos de networking y funciones de caridad con este tal Brent durante meses. Tu nombre no ha surgido mucho. Cerré los ojos y conté hasta 10. Necesito información, Frankie. Todo lo que puedas encontrar sobre Brent Moleri. Tratos comerciales, vida personal. Cualquier cosa que pueda ser útil. ¿Planeas alguna venganza? Planeo protegerme. Serena ya está tratando de pintarme como una especie de vago que la estaba frenando. Tengo el presentimiento de que este divorcio se pondrá feo. Dame 24 horas. Y Alex, ten cuidado. Los tipos como Moleri suelen tener abogados. Enmarcación rápida. Después de colgar con Frankie, comencé mi propia investigación. 15 años me habían enseñado que las personas dejan huellas digitales en todas partes y la mayoría no tiene idea de lo fácil que es seguirlas. La presencia en línea de Brent Moleri era exactamente lo que esperaba. Un perfil de LinkedIn lleno de palabras de moda sobre soluciones sinérgicas y cambios de paradigma. Una cuenta de Instagram que mostraba su apartamento penthouse, autos caros y vacaciones exóticas. Un feed de Twitter que era 90% falsa modestia y 10% citas motivacionales robadas a hombres mejores que él. Pero fueron sus registros comerciales los que se pusieron interesantes. Mayeri Innovations LLC se había incorporado hacía solo 6 meses, justo en la época en que había comenzado a trabajar con la empresa de Serena. Su empresa anterior, una aplicación de entrega de comida, había fracasado después de 18 meses y 3 rondas de financiación. Antes de eso, había probado suerte con las criptomonedas, la moda sostenible y algo llamado soluciones disruptivas para él. Cuidado de mascotas. El patrón era claro. Brent era un emprendedor en serie que saltaba de tendencia en tendencia, quemando el dinero de los inversores y dejando negocios fallidos a su paso. También estaba fuertemente endeudado con préstamos sobre su penthouse, sus autos y prácticamente todo lo demás que poseía. Entonces, ¿qué hacía un tipo así con una mujer estable y exitosa como Serena? Y, lo que es más importante, ¿qué estaba obteniendo Serena de esto? Además de un hombre más joven y algunas oportunidades para tomarse fotos dignas. ¿De Instagram? Mi teléfono sonó. Número desconocido.
Señor Porter, soy Erika Chen. Trabajo como asistente en Feldman y Asociados. Creo que deberíamos hablar. ¿Erike? Conocía el nombre. Serena la había mencionado antes, generalmente en el contexto de quejas sobre personal de apoyo incompetente. Joven, ambiciosa. Probablemente mal pagada y con exceso de trabajo. ¿Sobre qué? Preferiría no discutirlo por teléfono. Podemos vernos para almorzar en algún lugar lejos de la oficina. Acordamos encontrarnos en el restaurante Murphy, un lugar al otro lado de la ciudad donde Serena nunca sería vista comiendo. Pasé el resto de la mañana revisando nuestras cuentas conjuntas, haciendo copias de registros financieros y preparándome para cualquier batalla legal que se avecinara. Erika resultó ser más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 25 años, con ojos perspicaces y ese tipo de energía nerviosa que proviene de trabajar para jefes exigentes. Ella ya estaba sentada en un reservado en la esquina cuando llegué, revolviendo una taza de café que claramente no había probado. Gracias por reunirse conmigo, dijo cuando me senté. No estaba segura de que vendría. ¿De qué se trata esto, Erika? Echó un vistazo alrededor del restaurante, luego se inclinó hacia adelante. Sé lo de la señora Porter y el señor Moleri. La he estado encubriendo durante meses, reprogramando reuniones, inventando excusas de ¿por qué no está disponible? Incluso reservé sus habitaciones de hotel para esa conferencia el fin de semana pasado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque estoy cansada de que me traten como si fuera estúpida y porque lo que están haciendo no se trata solo de tener una aventura. Sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes de texto. ¿Mire esto? Los mensajes eran entre Serena y Brent, discutiendo información confidencial de clientes de Feldman y Asociados. Estrategias de marketing, asignaciones de presupuesto, próximas campañas. El tipo de conocimiento interno que valdría millones para un competidor. Brent le ha estado sacando información sobre nuestros clientes, continuó Erika. Planea lanzar una agencia competidora y robar nuestras cuentas más importantes. La señora Porter cree que la van a dirigir juntos, pero he visto su verdadero plan de negocios. El nombre de ella no aparece en ninguna parte. Las piezas encajaban. Brent no solo estaba usando a Serena por su cuerpo o sus conexiones sociales. La estaba usando para el espionaje corporativo, recopilando inteligencia para destruir la empresa en la que ella había trabajado durante 8 años. Y Serena, cegada por el capricho y la crisis de la mediana edad, le estaba entregando todo lo que necesitaba. ¿Por qué acudes a mí con esto? La mandíbula de Erika se tensó. Porque la señora Porter me ha estado usando como chivo expiatorio durante meses, culpándome por sus errores mientras ella estaba distraída con su juguete nuevo. Y porque el señor Feldman está empezando a hacer preguntas sobre parte de la información que se ha estado filtrando, y no voy a hundirme por las decisiones de ella. ¿Qué quieres de mí? Ayúdeme a documentarlo todo. He estado guardando registros, pero necesito a alguien que entienda cómo preservar la evidencia digital adecuadamente. Alguien que sepa cómo asegurarse de que las personas adecuadas la vean en el momento adecuado. Estudié su rostro. Erika era inteligente, probablemente más inteligente de lo que Serena creía, y estaba enojada, lo que la hacía peligrosa para las personas que la habían estado utilizando. ¿Qué ganas tú con esto? Venganza, dijo simplemente. La señora Porter destruyó mi reputación en esa empresa. Me obligó a mentir a los clientes, a encubrir sus errores y a asumir la culpa cuando las cosas salían mal. Ahora está a punto de acabar con toda la agencia por un tipo que la va a votar en él.
Minuto en que consiga lo que quiere. Pensé en el comentario final de Serena de esa mañana, sobre el perfil de citas. Falso que probablemente ya había creado a mi nombre, sobre 12 años de matrimonio. Que terminaban con una publicación de Instagram y la exigencia de que me fuera. Para el fin de semana. ¿Qué necesitas que haga? Erika sonrió por primera vez. Desde que la conocí. Necesito que me ayude a guardar estos mensajes de texto. Correos electrónicos y transferencias de archivos de una manera que se sostenga. En los tribunales. Y luego necesito que me ayude a asegurarme de que el señor Feldman vea todo antes de que sea demasiado tarde. Cuando la señora Porter presente la propuesta de Moleri al equipo ejecutivo mañana por la mañana, creerá que le está ayudando a proponer un acuerdo de asociación, pero en realidad es un plan de adquisición hostil. Una vez que él tenga acceso a nuestra base de datos de clientes y registros financieros, Feldman y Asociados estará acabado. Saqué mi computadora portátil. Empecemos. Pasamos las siguientes 3 horas en ese restaurante copiando archivos, organizando pruebas y construyendo una línea de tiempo de la operación de espionaje corporativo de Serena y Brent. Erika había sido más minuciosa de lo que esperaba, manteniendo registros detallados de cada solicitud sospechosa. Cada documento confidencial que había desaparecido, cada reunión que había sido reprogramada para acomodar las actividades secretas de Serena. ¿Para cuándo terminamos? Teníamos pruebas suficientes para destruirlos a ambos. Profesionalmente. La pregunta era cómo usarlas para lograr el máximo impacto. El señor Feldman necesita ver esto esta noche, dijo Erika, antes de la presentación de mañana. ¿Qué hay de Serena? ¿Qué pasa con ella? Pensé en mi esposa, probablemente en el penthouse de Brent en ese momento, planeando su nueva vida con un hombre que la estaba usando tan a fondo como ella me había estado usando a mí. Una parte de mí quería advertirle, darle la oportunidad de echarse atrás antes de que todo explotara. Pero luego recordé su sonrisa cuando se fue esa mañana. La crueldad casual en su voz cuando me dijo que me fuera él. Fin de semana. La publicación de Instagram que había anunciado al mundo que yo ya no era suficiente para ella. Envíalo a Feldman, dije. Todo. Erika asintió. Y comenzó a escribir en su teléfono. Se va a poner furioso. Bien. La furia hace que la gente haga estupideces. Y cuando la gente hace estupideces, se crean oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Cerré mi computadora y miré por la ventana del restaurante el cielo gris de Men. ¿Para justicia o para venganza? A veces son la misma cosa. Harold Feldman era de la vieja escuela, de 72 años, construyó su agencia de marketing de la nada y tenía reputación de lealtad hacia sus empleados y una crueldad absoluta hacia cualquiera que lo traicionara. Había contratado a Serena. Hacía 8 años, cuando era solo otra ambiciosa graduada de un MBA con grandes sueños y deudas aún mayores. Según Erika, trataba a su personal como a una familia, lo que significaba que se tomaba la traición de manera muy personal. El correo electrónico se envió a las 6 de la tarde del martes por la noche, justo cuando Serena se estaría preparando para cenar en algún restaurante caro con su nuevo compañero. Erika lo había redactado perfectamente, profesional, factual y devastador. Capturas de pantalla de mensajes de texto, copias de documentos confidenciales que se habían compartido, una línea de tiempo de actividades sospechosas y un análisis detallado de cómo el plan de negocios de Moleri destruiría a Feldman y Asociados. Yo estaba en casa, preparándome la cena para uno y tratando de no pensar en lo silenciosa que se sentía la casa, cuando sonó mi teléfono. Alex, soy Erika. Señor Feldman quiere verte. ¿A mí? ¿Por qué? Porque estás casado con la
Persona que le ha estado robando durante meses. ¿Quiere saber qué sabías y cuándo? Lo supiste. Me parece justo. ¿Cuándo y dónde? En su oficina. A las 9 de la noche. Y Alex, trae un abogado. La oficina de Harold Feldman ocupaba el último piso de un almacén reconvertido. En el centro, con ventanales del piso al techo que daban al puerto. Me estaba esperando cuando llegué, junto con su abogada, una mujer de aspecto afilado. Llamada Patricia Reyes, quien se había forjado la reputación de ser la abogada corporativa más dura de Maine. Señor Porter, dijo Feldman sin levantarse detrás de su enorme escritorio de roble. Gracias por venir, señor Feldman. Señora Reyes. Tomé la silla frente a ellos, tratando de proyectar una confianza tranquila mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Vayamos al grano, dijo Reyes, abriendo una carpeta gruesa. Su esposa ha estado compartiendo información confidencial con Brent Molery durante al menos 4 meses. Información que él ha estado utilizando para planificar un negocio competidor que destruiría la empresa de mi cliente. La pregunta es, ¿qué sabía usted de esto? Nada, hasta hoy. Eso es muy conveniente. También es la verdad. Saqué mi propia carpeta, copias de la evidencia que Erika y yo habíamos compilado. Me enteré de la aventura de mi esposa ayer por la mañana, cuando lo publicó en Instagram. Me enteré del espionaje corporativo esta tarde, cuando Erika Chen se puso en contacto conmigo. Feldman se inclinó hacia adelante. ¿Por qué mi asistente se comunicaría con usted? Porque ha estado encubriendo a Serena durante meses y está cansada de que la traten como cómplice. Quería ayuda para preservar la evidencia. Correctamente. Reyes hojeó los documentos que le proporcioné. Estos son muy minuciosos, casi como si hubieran sido recopilados por alguien con experiencia en análisis forense digital. Trabajo en ti. Sé cómo preservar la evidencia electrónica. ¿Por qué deberíamos creer que no estuvo involucrado?, preguntó Feldman. Las parejas casadas lo comparten todo. Charlas de almohada. Presiones financieras. Ambiciones profesionales. Pensé en cómo responder a eso. La verdad era complicada y vergonzosa, pero era todo lo que tenía. Señor Feldman, mi esposa ha estado planeando dejarme durante meses. Ha estado ocultando dinero, reuniéndose con abogados de divorcio y aparentemente creando pruebas falsas para usarlas en mi contra en el tribunal. Lo último que haría sería incluirme en sus planes de negocios. Yo era un obstáculo que debía eliminar, no un socio en quien confiar. Feldman estudió mi rostro durante un largo momento. Erika dice que usted le ayudó a organizar esta evidencia. ¿Por qué? Porque estoy enojado. Porque mi esposa destruyó nuestro matrimonio por un hombre que la ha estado usando. Y porque creo en las consecuencias. ¿Venganza, quiere decir? ¿O justicia? Serena tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con los resultados. Reyes cerró la carpeta. La presentación del señor Molery está programada para las 10 de la mañana de mañana. Se supone que la señora Porter lo presentará a nuestro equipo ejecutivo y recomendará que celebremos un acuerdo de asociación. ¿Qué van a hacer?, pregunté. Feldman sonrió, y por primera vez desde que entré a su oficina, se vio genuinamente complacido. Vamos a dejar que hagan su presentación, toda completa, y luego los vamos a destruir a ambos. Salí de la reunión sintiendo que acababa de encender una mecha muy larga en una bomba muy grande. Serena no tenía idea de lo que le esperaba por la mañana. Probablemente pensaba que estaba a punto de convertirse en socia de la nueva empresa de Brent,
Tal vez incluso de conseguir un ascenso con el trato. En cambio, estaba caminando hacia una trampa que acabaría con su carrera y posiblemente la metería en problemas legales por espionaje corporativo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Tienes dudas sobre tu pequeño complot de venganza? Aún no es demasiado tarde para advertirle. Brent. De alguna manera había conseguido mi número y estaba intentando jugar juegos mentales. Me pregunté si sabía lo de la reunión de la que acababa de salir o si solo estaba buscando información. Escribí de vuelta. ¿Quién es? Vamos, Alex. Ambos sabemos que su matrimonio había terminado. Mucho antes de que yo apareciera. Serena merece algo mejor que un hombre que ni siquiera puede mantener a su propia esposa. Mantener a su propia esposa. Esa era una frase interesante, especialmente viniendo de alguien cuyas aventuras comerciales tenían una tasa de fracaso del 100%. Tienes razón, le respondí. Ella merece a alguien honesto. Buena suerte mañana. La respuesta llegó. Rápidamente, ¿qué pasa mañana? Apagué mi teléfono sin responder. Que se quede con la duda. A la mañana siguiente, conduje hasta una cafetería frente a Feldman y Asociados. Y esperé. La presentación estaba programada para comenzar a las 10 y quería estar lo suficientemente cerca para ver las secuelas. A las 9:30, el BMW de Serena entró en el estacionamiento, seguido de cerca por el llamativo Tesla rojo de Brent. Entraron juntos al edificio, Serena con su traje de ejecutiva y Brent con su ropa casual de diseñador, ambos luciendo confiados y completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. A las 10:15, sonó mi teléfono. ¿Erika? Se acabó, dijo. El señor Feldman los dejó dar toda su presentación, los 20 minutos completos. El señor Moleri expuso todo su plan de negocios, explicó cómo iba a robar a nuestros clientes, incluso se jactó de tener información privilegiada sobre nuestras operaciones. ¿Qué hizo Serena? Se quedó sentada sonriendo como si estuviera a punto de ser ascendida a socia, hasta que el señor Feldman empezó a hacer preguntas sobre de dónde había sacado el señor Moleri su información. Y entonces la señora Reyes entró con una caja de pruebas y 2 guardias de seguridad. La señora Porter se puso pálida como un fantasma. El señor Moleri intentó huir. Me lo podía imaginar. La confianza cuidadosamente construida de Brent desmoronándose en el momento en que se dio cuenta de que le habían tendido una trampa. El horror de Serena al comprender que su carrera había terminado y que su nueva relación estaba construida sobre mentiras. ¿Qué pasa ahora? Seguridad los está escoltando fuera del edificio. La señora Reyes está solicitando una orden de restricción para mantenerlos alejados de la propiedad de la empresa. Y el señor Feldman está llamando a todas las agencias de la ciudad para asegurarse de que nunca vuelvan a trabajar en marketing. Observé por la ventana de la cafetería cómo Serena y Brent salían del edificio, flanqueados por los guardias de seguridad. Incluso desde el otro lado de la calle, podía ver que Serena estaba llorando. Brent estaba al teléfono, probablemente llamando a su abogado. Se quedaron en la acera durante unos minutos discutiendo. Brent no dejaba de gesticular enojado, mientras Serena parecía estar suplicándole algo. Finalmente, él subió a su Tesla y se alejó, dejándola parada sola frente al edificio donde había trabajado durante 8 años. Se veía perdida. Por un momento, sentí algo que podría haber sido lástima. Luego, recordé la publicación de Instagram, la crueldad casual de su desprecio, el perfil de citas falso que probablemente había creado para hacerme ver patético. En el tribunal de divorcio. Terminé mi café y conduje a casa para esperar lo que
Viniera después. Serena llegó a casa esa tarde como un huracán tocando tierra. Escuché su auto en el camino de entrada, luego la puerta principal cerrándose de golpe con la fuerza suficiente para hacer temblar las ventanas. Me encontró en mi oficina, trabajando en mi computadora como si nada hubiera pasado. ¿Tú hiciste esto?, dijo desde el umbral. Su maquillaje perfecto estaba corrido, su traje de diseñador arrugado y sus manos temblaban de rabia. Destruiste mi carrera. Levanté la vista de mi pantalla. No tengo idea de lo que estás hablando. No me mientas, Alex. Harold Feldman tenía pruebas que solo podrían haber venido de ti. Mensajes de texto, correos electrónicos, documentos que compartí con Brent. Me has estado espiando. En realidad, tu asistente compiló la mayor parte de esa evidencia. Erika Chen. ¿La recuerdas? La mujer a la que has estado utilizando como chivo expiatorio. Durante meses mientras jugabas a ser la espía corporativa para tu novio. Rostro de Serena pasó por varias expresiones, sorpresa, ira y, finalmente, algo que se parecía al miedo. Erika no se atrevería. Se atrevió. Resulta que a la gente no le gusta que la usen como chivo expiatorio mientras su jefa comete espionaje corporativo. No fue espionaje. Brent y yo estábamos planeando una asociación comercial legítima. Me eché a reír, y el sonido fue más duro de lo que había pretendido. Serena, él te estaba usando. El plan de negocios que Erika me mostró no tenía tu nombre por ninguna parte. Nunca ibas a ser su socia. Solo eras la fuente interna que él necesitaba para robar los clientes de Feldman. Eso no es verdad. ¿Dónde está él ahora? Ella no respondió, pero su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. Brent la había abandonado en el momento en que las cosas se complicaron, al igual que había abandonado cada empresa fallida en su pasado. Él va a llamar, dijo, pero no sonaba convencida. Esto es solo un contratiempo. Encontraremos la manera. Serena, siéntate. Tenemos que hablar. Ya no acepto órdenes tuyas. Bien. Quédate de pie, pero necesitas entender lo que está pasando aquí. Giré la pantalla de mi computadora hacia ella. Patricia Reyes presentó una demanda civil contra ustedes dos esta tarde. Espionaje corporativo, incumplimiento del deber fiduciario, robo de secretos comerciales. Los daños que buscan los llevarían a la bancarrota a ambos. Se quedó mirando la pantalla, su rostro palideciendo. No pueden probar nada. Tienen tus mensajes de texto con Brent discutiendo información confidencial de clientes. Tienen copias de los documentos que compartiste con él. Tienen una línea de tiempo que muestra exactamente cuándo se filtró la información y cuando apareció en el plan de negocios de él. Hice clic a través de los archivos de pruebas. Erika documentó todo, Serena. Todo. ¿Por qué me haces esto? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Por venganza? ¿Por justicia? Porque estaba herido y enojado y quería que ella sufriera de la misma manera que me había hecho sufrir a mí. Tal vez todas esas razones eran ciertas. Tú publicaste esa foto, dije finalmente. Anunciaste al mundo que yo ya no era tu verdadero compañero. Me humillaste frente a nuestros amigos, nuestras familias, todos los que conocemos. Y luego me dijiste que me fuera de nuestra casa el fin de semana, como si yo fuera una especie de inquilino al que estabas desalojando. Solo estaba tratando de ser honesta sobre nuestra relación. Estabas tratando de lastimarme, y lo lograste. Pero cometiste un error, Serena. Asumiste que yo era débil.
Asumiste que simplemente desaparecería en silencio y te dejaría reescribir nuestra historia como quisieras. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y sonreí. ¿Qué? Exigió. ¿Serena? El Tesla de Brent acaba de ser embargado. Al parecer, se atrasó en varios pagos mientras estaba ocupado planeando su adquisición corporativa. Serena intentó agarrar mi teléfono, pero lo aparté. Eso no es posible. ¿Él tiene? Dinero. Tiene inversiones. Tiene deudas, muchas. El penthouse está hipotecado. Hasta el tope. Los autos son arrendados o financiados, y sus anteriores aventuras comerciales lo dejaron debiendo dinero a inversores en todo el país. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Tu verdadero compañero está en bancarrota, Serena. Y ahora, gracias a la demanda, es inempleable en esta industria. Se desplomó en la silla detrás de ella, perdiendo todo el espíritu de lucha de golpe. Esto no puede estar pasando. Se pone peor. Feldman está llamando a todas las agencias de marketing de Nueva Inglaterra. Para mañana por la mañana. Todos en la industria sabrán lo que hiciste. Tu carrera ha terminado. ¿Estás disfrutando esto? Consideré eso. Estaba disfrutando ver cómo la vida de mi esposa se desmoronaba. La mujer a la que había amado durante 12 años, que había compartido mi cama, mis sueños y mis esperanzas para el futuro. Tal vez sí. Y. Tal vez eso decía algo feo sobre en quién me había convertido. No lo estoy disfrutando, le dije, pero tampoco lo lamento. Tomaste tus decisiones, Serena. Elegiste traicionar a tu empresa, a tu matrimonio y a todos los que confiaron en ti. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirándose las manos. Cuando finalmente levantó la vista, había algo diferente en sus ojos. No ira, ni miedo, sino cálculo. ¿Qué quieres, Alex? ¿A qué te refieres? Para hacer que esto desaparezca. Para mantenerme fuera de los tribunales, de la bancarrota, de la ruina profesional. ¿Qué quieres? Lo pensé. ¿Qué quería? Una disculpa. Una confesión. Algún reconocimiento de que se había equivocado al tratarme como un inconveniente desechable en su vida. Quiero que digas la verdad, dije. A todos, a nuestros amigos, a nuestras familias, a cualquiera que pregunte. ¿Quiere? Que admitas que destruiste nuestro matrimonio por un hombre que te estaba usando. Quiero que dejes de fingir que yo era el problema. Y si haces eso, le pediré a Erika que hable con Feldman sobre un acuerdo. Tal vez acepten retirar los cargos penales a cambio de una compensación financiera y un acuerdo de confidencialidad. ¿Qué hay de nosotros? Ya no hay un nosotros, Serena. Lo dejaste claro ayer. Por la mañana. Asintió lentamente, y las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Por primera vez desde que comenzó todo este desastre, se parecía a la mujer con la que me había casado. Vulnerable, asustada, humana. Lo siento, susurró. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Lo sé, le dije. Y realmente lo ¿sabía? Serena no era malvada, solo era egoísta, corta de miras y estaba dispuesta a lastimar a otras personas para conseguir lo que quería. En otra vida, tal vez podríamos haber resuelto nuestros problemas. Tal vez podríamos haber encontrado el camino de regreso el uno al otro. Pero no en esta vida. Sé. Habían dicho demasiadas cosas. Se había hecho demasiado daño. Algunos puentes, una vez quemados, nunca se pueden reconstruir. Llamaré a Erika por la mañana, le dije. Veremos qué podemos arreglar. ¿Serena?
Se puso de pie y caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Alex, lo que dijiste. Sobre que Brent me estaba usando. ¿Lo decías en serio? Saqué su plan de negocios en mi computadora y le mostré el organigrama. Director ejecutivo, Brent. Moleri. Director financiero, por determinar. Vicepresidente de operaciones, por determinar. Vicepresidente de marketing, por determinar. Ninguna menciona. Serena en ningún lado. Se quedó mirando la pantalla durante un largo momento y luego salió de la habitación sin decir una palabra más. Una hora más tarde. Escuché su auto arrancar y alejarse. No volvió esa noche, ni a la siguiente. Cuando finalmente entré a nuestra habitación para revisar la mitad de su ropa, no estaba, junto con sus joyas y artículos personales. Había dejado su anillo de boda sobre la cómoda junto a una nota que decía simplemente, lo siento. No. Era suficiente, pero era un comienzo. La historia estalló en el periódico comercial local 3 días después. Ejecutiva de marketing y emprendedor acusados de espionaje corporativo. Artículo era factual y devastador, exponiendo la línea de tiempo del plan de Serena y Brent con detalle clínico. Para el mediodía, había sido replicado por los periódicos regionales y varios sitios web de la industria. Mi teléfono empezó a sonar de inmediato, amigos que querían saber si las historias eran ciertas, familiares que habían visto los artículos en línea, reporteros buscando un comentario del esposo del cual se estaba separando. No le contesté a ninguno. En cambio, conduje hasta el restaurante Murphy para reunirme con Erika y discutir el control de daños. Ella ya estaba allí cuando llegué, con aspecto exhausto pero extrañamente aliviada. ¿Cómo está manejando Feldman la publicidad?, pregunté. Mejor de lo esperado. La historia deja en claro que la empresa fue la víctima, no el perpetrador. De hecho, ha recibido varias llamadas de clientes potenciales impresionados por lo rápido que identificó y detuvo la brecha de seguridad. ¿Qué hay de Serena y Brent? El abogado del señor Moleri está tratando de negociar un acuerdo, pero a la señora Reyes no le interesan los tratos. ¿Quiere usarlos como escarmiento? Erika revolvió su café, distraída. La señora Porter me llamó ayer. Estaba llorando, suplicándome que hablara con él. Señor Feldman, para que retirara los cargos. ¿Qué le dijiste? Que debió haber pensado en las consecuencias antes de decidir tratarme como basura durante 6 meses. Comprendía el sentimiento. Pero algo en el tono de Erika me molestó. Había una frialdad allí que me recordaba incómodamente a mí mismo durante los últimos días. Erika, ¿Quieres sacar de todo esto? ¿A qué se refiere? Ya has probado tu punto. La carrera de Serena ha terminado. El negocio de Brent está acabado, y Feldman sabe que no eres el eslabón débil de su organización. ¿Qué más esperas lograr? Se quedó callada un momento y luego me miró directamente. Quiero que sufran de la manera en que me hicieron sufrir a mí. Quiero que todos sepan qué tipo de personas son realmente. Quiero que lo pierdan todo. ¿Y después de eso? Después de eso, me ascienden al antiguo puesto de la señora Porter y nunca más tendré que preocuparme por ser el chivo expiatorio de nadie. Estudié su rostro, viéndome reflejado en su ira y determinación. Así era como me veía ante los demás. Esta persona fría y calculadora que había olvidado la diferencia entre ¿justicia y venganza? Erika, ten cuidado. La venganza tiene una manera de consumir a las personas que la persiguen. ¿Eso es lo que cree que está haciendo? Persiguiendo venganza. Ya no lo sé. Tal vez empecé buscando justicia, pero en algún momento del camino, se convirtió en otra cosa.
Aparté mi café sin probarlo. Destruíla. Vida de mi esposa porque hirió mi orgullo. Eso no es justicia. Eso es pura crueldad. Ella destruyó su matrimonio. Ella terminó nuestro matrimonio. Hay una diferencia. Y tal vez, si soy honesto, necesitaba terminar. Llevábamos años haciéndonos miserables el uno al otro. La aventura fue solo el síntoma final de una relación que ya estaba rota. Erika negó con la cabeza. Está siendo demasiado generoso. Ella lo traicionó. Traicionó a su empresa. Y traicionó a todos los que confiaban en ella. Se merece todo lo que le está pasando. Tal vez tenía razón. Tal vez Serena sí merecía todo lo que le estaba pasando. Pero eso no significaba que yo tuviera que ser quien lo provocara. Terminé, le dije. No voy a ayudarte a destruir lo que queda de la vida de Serena, y no voy a seguir alimentando mi propia ira viéndola sufrir. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que voy a llamar a Patricia Reyes para recomendar un acuerdo. Serena devuelve el dinero que Feldman perdió, firma un acuerdo de confidencialidad y acepta no volver a trabajar en marketing nunca más. A cambio, retiran los cargos penales y terminan con la humillación pública. Los ojos de Erika brillaron con ira. Después de todo lo que nos hizo a ambos. Especialmente después de todo lo que nos hizo a ambos. Porque si seguimos así, nos convertiremos en el tipo de personas que destruyen vidas por deporte. Y yo no quiero ser esa persona. Salí del restaurante sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en días. A pesar de la obvia decepción de Erika. Por primera vez desde que empezó todo. Este desastre, estaba tomando una decisión basada en quién quería ser en lugar de a quién quería lastimar. La llamada a Patricia Reyes fue mejor de lo esperado. Era una mujer pragmática. Que entendía que los litigios prolongados eran costosos e impredecibles. Sí. Serena estaba dispuesta a hacer una restitución financiera y aceptar el exilio profesional. Feldman podría estar dispuesto a evitar los riesgos de un juicio. ¿Y qué hay de Moleri?, preguntó. Él no es mi problema. Haga lo que considere apropiado. Y sobre la cooperación de su esposa. ¿Puede garantizarla? ¿Puede? Preguntar. Si ella acepta o no, depende de ella. Encontré a Serena en la casa de su hermana, al otro lado de la ciudad, luciendo como si hubiera envejecido 5 años en la última semana. Salió a la puerta en pantalones deportivos y una vieja camiseta de la universidad, con el cabello sin lavar y los ojos rojos de tanto llorar. Alex, no te esperaba. ¿Podemos hablar? Me condujo a la cocina, donde su hermana Michelle brillaba por su ausencia. Nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa donde habíamos cenado en familia. Innumerables veces a lo largo de los años, cuando éramos felices. Hablé con Patricia Reyes, le dije. Dice que están dispuestos a discutir un acuerdo. El rostro de Serena se iluminó con esperanza. ¿Qué tipo de acuerdo? Pagas todo lo que Feldman perdió a causa de la información que compartiste con Brent. Firmas un acuerdo de no volver a trabajar nunca en marketing. ¿Aceptas toda la responsabilidad por lo que sucedió y te comprometes a no culpar a la empresa ni a nadie más? ¿Qué obtengo a cambio? Retiran los cargos penales. Sin tiempo en la cárcel, sin condena por delito grave, sin juicio público. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, pensándolo. ¿Qué hay de Brent? ¿Qué hay de él? ¿Está recibiendo el mismo trato? La miré con atención. Serena, sabes que Brent no va a volver, ¿verdad? No va a cabalgar al rescate para salvarte de este lío. Probablemente ya esté planeando su próxima estafa con su próxima víctima. Dijo que me amaba.
Dijo lo que necesitaba decir para conseguir lo que quería, tal como probablemente se lo está diciendo a otra mujer en este momento. Ella empezó a llorar de nuevo, y por un momento, quise consolarla. 12 años de matrimonio no desaparecen de la noche a la mañana, incluso cuando terminan en traición, abogados y humillación pública. Pero me quedé en mi silla y la dejé llorar. Hay dolores que deben sentirse antes de poder sanar. Aceptaré el trato, dijo finalmente. Lo que sea que quieran, lo aceptaré. Bien. Llamaré a Reyes por la mañana. Alex, ¿qué pasa con nosotros ahora? Nos divorciamos. Dividimos nuestros bienes. Firmamos los papeles. E intentamos construir vidas separadas. ¿Me odias? Pensé en esa pregunta. ¿La odiaba? Hace una semana, podría haber dicho que sí. Pero al estar sentado en la cocina de su hermana, viéndola llorar sobre los escombros de su vida, descubrí que la mayor parte de mi enojo se había extinguido. No, dije. No te odio, pero tampoco te perdono. Tal vez algún día, pero todavía no. Asintió, aceptándolo. Por lo que valga, de verdad lamento lo de la publicación. En Instagram, por cómo te traté, por todo. Sé que sí. Pero pedir perdón no. Arregla lo que está roto. La dejé allí y conduje a nuestra casa vacía, sintiendo que finalmente había cerrado un capítulo que se había prolongado demasiado. Mañana llamaría a los abogados y comenzaría el proceso de terminar oficialmente nuestro matrimonio. Pondría la casa a la venta, dividiría nuestras pertenencias y descubriría que seguía a continuación. Por primera vez en semanas, miraba hacia el futuro en lugar de hacia el pasado. El acuerdo se concretó 2 semanas después. Serena pagó a Feldman y Asociados $200,000, aniquilando esencialmente sus ahorros y cuentas de jubilación. Y firmó acuerdos que efectivamente le prohibían trabajar en marketing en cualquier parte de Nueva Inglaterra. Se retiraron los cargos penales y ambas partes acordaron no discutir el caso públicamente. Brent no tuvo tanta suerte. Sin la cooperación de Serena, no tenía influencia para negociar un acuerdo. La demanda civil procedió, y en un mes había perdido su penthouse, sus autos y lo que quedaba de su reputación. Lo último que supe fue que había vuelto a vivir con sus padres en Connecticut y estaba trabajando en un centro de llamadas. No sentí ninguna satisfacción por su caída. Había recibido lo que merecía, pero ver cómo la vida de alguien colapsaba, incluso la de alguien que me había lastimado, no fue tan gratificante como esperaba. El divorcio finalizó 6 meses después. Dividimos nuestros bienes por la mitad. Vendimos la casa y tomamos caminos separados. Serena se mudó a Florida a vivir con sus padres mientras decidía qué hacer con el resto de su vida. Yo compré un lugar más pequeño cerca del centro de la ciudad e intenté recordar quién había sido antes de convertirme en el esposo de alguien. No fue fácil. 12 años es mucho tiempo para ser parte de una pareja, y aprender a estar soltero de nuevo. Se sentía como aprender un idioma extranjero. Pero poco a poco encontré mi ritmo. Conseguí nuevos clientes, viajé más, me reconecté con viejos amigos a los que había descuidado durante mi matrimonio. Incluso empecé a tener citas, aunque tuve cuidado de evitar a cualquiera que me recordara demasiado a Serena. Un año después, me encontré con Erika en una cafetería del centro. Había conseguido el antiguo puesto de Serena en Feldman y Asociados y parecía estar prosperando en su nuevo rol. Se veía feliz, segura, exitosa. Todo lo que había querido ser. Alex, dijo, acercándose a mi mesa. ¿Cómo estás? Bien. Ocupado. Te ves muy bien. Lo estoy. El ascenso ha sido todo lo que esperaba.
Hizo una pausa. Me enteré de que tu divorcio ya se concretó. Lo siento. No lo sientas. Fue lo correcto para ambos. ¿Tienes algún arrepentimiento sobre cómo sucedieron las cosas? Pensé en ello. Me arrepentía de haber expuesto la aventura y el espionaje. ¿Corporativo de Serena? Me arrepentía de la humillación pública, la ruina ¿financiera y la completa destrucción de su carrera y reputación? Un poco, le dije honestamente. Creo que fuimos demasiado lejos, ambos. Dejamos que nuestra ira nos convirtiera en personas que no reconocíamos. Erika pareció incómoda. Yo no me arrepiento. Ella recibió lo que se merecía. Tal vez. Pero la venganza no es tan satisfactoria como crees que será. No cura la herida ni arregla lo que está roto. Solo crea problemas nuevos. Es fácil decirlo cuando ya has seguido adelante. Seguí adelante porque elegí dejar ir el enojo. Mientras estés concentrada en lo que otras personas merecen, no estarás concentrada en lo que quieres para ti misma. No pareció convencida, pero asintió cortésmente y se despidió. La vi alejarse, esperando que descubriera la diferencia entre la justicia y la venganza antes de que la consumiera, de la manera en que casi me consumió a mí. Esa noche, borré las últimas fotos de Serena de mi teléfono y tiré a la basura la caja de recuerdos que había estado guardando de nuestro matrimonio. Fotos de la boda, tarjetas de aniversario, recuerdos de las vacaciones, todo fue a parar a la basura. Era hora de dejar de mirar hacia atrás y empezar a construir algo nuevo. La historia podría haber terminado ahí, con lecciones aprendidas y vidas reconstruidas. Pero la vida no es tan ordenada y las personas no son tan simples. A veces el pasado tiene la costumbre de asomarse al futuro, exigiendo un último ajuste de cuentas.